Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a la Semana Virtual UNIPE. Tal vez algunos de ustedes ya hayan participado en algunas charlas, en algunas actividades de este ciclo que venimos haciendo en la universidad desde hace varios años. En primer lugar, les pido a quienes puedan, sin forzar las cosas, que habiliten la cámara, de modo que podamos vernos. En la medida de lo posible, por supuesto, si la conectividad y su contexto lo permite. Hasta recién había una placa en la pantalla, a la cual me voy a referir muy brevemente porque de algún modo creo que es tal vez redundante, en el sentido en que sobreentiendo o asumo que la gran mayoría de ustedes trabajan en el ámbito educativo y por lo tanto están al tanto de las acciones que se vienen tomando en distintas universidades, solicitando el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario vigente, pero que no se está cumpliendo por parte del gobierno actual. Los trabajadores universitarios venimos perdiendo alrededor de un 30% del poder adquisitivo desde que empezó este gobierno, un 50% en los últimos 10 años, y al parecer la ley que quiere mandar el gobierno, en lugar de recomponernos los salarios a los niveles de noviembre del 2023, solamente ofrecería, digo en condicional porque entiendo que todavía la ley no está, solo un incremento del 12,3 en 3 cuotas. Además, esto queda supeditado a la inflación, el presupuesto para funcionamiento, entre otras cosas. Por eso es que me tomé este minuto y decidimos visibilizar, contribuir a difundir, digamos, esta situación que afecta, por supuesto, no solo a UNIPE, sino al resto de las universidades públicas del país. ¿Sí? Bien, bueno, dicho esto, entonces, mi nombre es Marcelo Antonelli, soy profesor y doctor en filosofía, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional hace unos cuantos años ya. Tengo un cargo como profesor adjunto regular. Y la actividad que propuse para hoy es un encuentro sobre la filosofía y el amor. ¿Por qué? Bueno, al menos por dos razones. En primer lugar, por una razón, si ustedes quieren, estructural, inherente a la práctica filosófica, porque, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, que en cierto sentido la filosofía, que insisto es mi campo de trabajo, de estudio, de investigación y de docencia, la filosofía no puede dejar de pensar el amor porque ella misma es una clase de amor. Desde el punto de vista etimológico, ustedes lo sabrán bien, filosofía significa literalmente amor por la sabiduría. Los filósofos desde Grecia no son sabios, no tienen la sabiduría, pero la buscan o tienden a ella. Tal vez esta concepción haya variado con el paso del tiempo y no amemos ya la sabiduría, sino más modestamente los conceptos. Pero de todas formas se trata de una especie de impulso amoroso, ¿no? Y en segundo lugar, otra razón por la cual la filosofía y el amor se encuentran es, si se quiere, más coyuntural o histórica, ¿no? La hipótesis de partida, que puede parecer obvia, pero no por ello falsa, es que venimos asistiendo desde hace un tiempo a esta parte, a una redefinición radical de la experiencia amorosa, al menos en Occidente, y que esta redefinición radical es resultado de la confluencia de procesos inéditos, históricamente novedosos, propios de la modernidad, entendida como, según la expresión del sociólogo estadounidense Marshall Berman, vivir en un torbellino. Una idea en la que resuena una célebre frase de Marx acerca de que en el capitalismo todo lo sólido se disuelve en el aire, ¿no? El amor no está ajeno a este rumbo,
y como se dice a veces, quizás con un dejo de nostalgia, el amor ya no es lo que era. Si tratamos de comprender las transformaciones que están sucediendo, me parece necesario tener en cuenta una serie de fenómenos económicos, sociológicos, tecnológicos, culturales, que han acontecido en el siglo XX y que se han profundizado en el XXI. Son fenómenos complejos, quiero decir, tienen múltiples dimensiones, aspectos positivos y negativos, dosis variables tal vez, por lo cual en todo caso conviene evitar el maniqueísmo. Están entrelazados, no son fenómenos aislados, se dan con diferente intensidad también según las distintas sociedades, y hay factores geográficos, de clase socioeconómica, de nivel educativo, entre otros, que modulan su impacto. Me voy a referir solo a algunos y en calidad de tendencias antes que de hechos consumados. Todo esto, recapitulo, es para justificar, ¿verdad?, el porqué de este encuentro entre la filosofía y el amor hoy. Y más ampliamente, aclaro o aporto, tiene que ver con que he dado en otros cuatrimestres un seminario entero sobre el tema, de modo tal que estoy retomando perspectivas de autores que hemos trabajado a lo largo de las clases, para este rato nomás que vamos a compartir juntos, ¿no? También aclaro que si a algunos de los autores, textos que menciono les interesa, después me escriben al mail institucional que dejaré en el chat y se los envío porque los tengo en PDF, ¿no? Bien, en primer lugar digo, uno puede vislumbrar, y tiene algo obviamente de hipotético lo que estoy trayendo, insisto, en calidades de tendencias, una crisis del matrimonio en cuanto a que dejó de ser el horizonte de sentido del amor, ¿no? Ha avanzado una especie de descreimiento del para toda la vida o del hasta que la muerte nos separe. Podría uno encontrar aquí una expansión de la racionalidad instrumental y económica al ámbito sexoafectivo, ¿no? O también decir que el amor se ha vuelto más nihilista, o quizás nosotros más nihilistas frente al amor. Y esto ha conducido, parece indudable, a una crisis del amor romántico, ¿no? La utopía romántica se ha consumido, como explica Eva Iluz, que es una socióloga israelí que ha visitado nuestro país en varias oportunidades, y que tiene varios libros recomendables sobre el tema, en particular uno de ellos al cual me refería, que lleva por título El consumo de la utopía romántica. En segundo lugar, de modo complementario, me parece hay una crisis de la familia o del ordenamiento familiar, ¿no? Se volvieron habituales ya desde hace décadas los divorcios, las separaciones, aparecen nuevas formas de familia, como las monoparentales, o bien de parejas homosexuales o de disidencias sexuales. También la monogamia ha perdido fuerza como modo de relación predominante. Se exploran triejas, poligamia, parejas abiertas, vínculos no exclusivos o casuales. Desde hace ya varias décadas, por otra parte, los feminismos, y más ampliamente la perspectiva de género, ha provocado un pasaje de la diferencia sexual a la diversidad. En parte, creo que esta actualidad es consecuencia de la liberación sexual, entre comillas, proceso que tuvo lugar en distintos países de Occidente desde la década de 1960, entendiendo por ello un proceso de consagración de la libertad sexual como valor único, supremo, en el marco de la primacía de la autonomía y la libre elección del individuo. En comparación con el sentido que tuvo la institución del matrimonio durante tantos siglos y que sigue teniendo en algunas culturas, quizás se podría hablar de una suerte de democratización de los vínculos sexoafectivos, comprendidos como relaciones entre libres e iguales. Se me podrá objetar que hay matrimonios arreglados, pero estadísticamente en Occidente al menos son más la excepción que la regla, ¿no?
En una palabra, me parece que hay una redefinición de lo que significa el compromiso en una relación que estuvo durante mucho tiempo encapsulado bajo la forma del matrimonio. En tercer lugar, hay una fuerte innovación de las metodologías de reproducción en el marco más amplio de la tecnologización de la vida amorosa y sexual. Es decir, vivimos en sociedades que han normalizado el uso de métodos anticonceptivos que separan el sexo de la reproducción, e incluso hemos llegado al proyecto, la fantasía, por ahora al menos, de producir úteros artificiales. El año pasado salió una nota en un diario acerca de un doctor chino que presentó el primer robot con útero artificial. Si funciona, gestar un bebé costaría $14.000 y, por supuesto, cambiaría para siempre la reproducción humana, ¿no? En cuarto lugar, también creo que asistimos a una suerte de crisis de la seducción. Es decir, en este siglo XXI en particular, presenciamos un avance de la tecnología, de Internet y las redes sociales, las aplicaciones de citas, un avance de la tecnología en el mundo de las relaciones intersubjetivas. Y esto ha tenido como consecuencia una transformación profunda en la intimidad, debido a la facilidad para hacer algo público, o para hacer público algo íntimo o privado. Y también una progresiva imposición de la lógica del consumo aplicado a las personas y a las experiencias. El amor parece haber ingresado de lleno en el mercado, rigiéndose por la lógica de la oferta y de la demanda. Dicho en términos económicos, asistimos a una desregulación del mercado amoroso que acentúa las desigualdades, la competencia basada en el capital sexual, y este es el título de otro libro de Eva Iluz y Dana Kaplan, El capital sexual en la modernidad tardía. Simplificando y exagerando un poco, podríamos afirmar que vivimos un momento neoliberal del amor, a tono con la época. Por último, creo que es posible comprobar que proliferan discursos sobre el sexo y la sexualidad, pero no tantos sobre el amor. El sexo se vuelve un objeto científico, de estudio científico, mientras que el amor deviene al mismo tiempo, en paralelo, algo más metafísico, una pura relación, según el término que usa Anthony Giddens en su libro Sexualidad, Amor y Erotismo en las sociedades modernas. Entonces, esto que vengo de presentar muy rápidamente ha llevado a plantear un escenario en el que algunos autores sostienen que vivimos el post-amor o el fin del amor. Diversos pensadores del campo filosófico contemporáneo han hecho diagnósticos en esta línea, con matices en sus perspectivas. Por ejemplo, Byul-Chul Han, un autor coreano que produce en Alemania y que es bastante leído a nivel mundial, también discutido por otro lado, pero dejando eso de lado, en un libro llamado La agonía de Eros, plantea la hipótesis del borramiento del otro como condición o como causa de la crisis en el amor contemporáneo. Badiou, en una entrevista muy, muy bonita, muy recomendable, que se llama Elogio del Amor, argumenta que necesitamos reinventar el amor, porque hoy está amenazado, a su juicio, por tres factores: la concepción escéptica, que lo reduce al sexo; la concepción contractual, que lo asimila al matrimonio; y la concepción romántica, que lo limita al éxtasis del inicio y nada más. Entonces, a la luz de esta presentación preliminar, que sin duda podría ampliarse, debería ampliarse y profundizarse en muchos aspectos, me parece necesaria la pregunta: ¿qué es el amor? ¿Qué pasa hoy con el amor? Y como la filosofía comenzó en Grecia y nuestras maneras occidentales de pensar, sentir y vivir están en gran medida moldeadas, marcadas por algunas ideas germinales que fueron expresadas en la antigua Grecia, en la
Grecia antigua y clásica, es que vamos a trabajar en este rato que tenemos juntos, esta especie de ancho de espadas que tiene la tradición filosófica sobre el amor, que es el banquete de Platón, ¿no? Es una referencia obligada. Y ustedes sospecharán que en el fondo es todo un artilugio porque los profesores de filosofía no podemos no referirnos a los griegos, en parte tienen razón, pero por otro lado, créanme que el texto de Platón es uno de los más bellos e influyentes que se han escrito, si me permiten la hipérbole, en la historia de la humanidad. Banquetes es el nombre de un diálogo compuesto por Platón cuando tenía unos 45 años, ¿no? En su periodo medio de madurez. Interrumpo un minuto y les pregunto, ¿lo han leído? ¿Lo conocen? ¿Tienen una familiaridad con el texto? María Emilia dice que sí, Carlos también. Sí, Sharon, bien. Sí, bueno, todos lo conocen. Siempre se vuelve con cierta frecuencia. Y sí, pero me parece que es comprensible por qué se hace eso, ¿no? Eh, un primer dato de interés para contarles es que este libro de Platón dio lugar 20 siglos después de haber sido escrito. Fue escrito hacia los años 384, 379 a.C. Digo, 20 siglos después, a la conocida expresión amor platónico. ¿Quién no ha tenido algún amor platónico en su vida alguna vez? Esta es tal vez uno de los signos de la importancia que ha tenido y que aún tiene Platón en nuestra cultura, ¿no? En cuanto a que tal vez la gran mayoría de las personas no conoce a Platón, no sabe quién es o no se ha tomado nunca el trabajo, no le ha tocado en su formación universitaria o terciaria o secundaria leer algún pasaje de algún diálogo de Platón y no obstante conoce la expresión amor platónico, ¿no? Entonces, una curiosidad que les cuento al respecto, tal vez ustedes ya la sepan y en ese caso sabrán disculpar la redundancia, pero en la ciudad italiana de Florencia vivió un tal Marsilio Ficino, se escribe Ficino, entre los años 1433 y 1499. Marsilio Ficino fue un sacerdote católico, filólogo, médico, filósofo. Era protegido de los Medici y fue un extraordinario estudioso de Platón e impulsor de su obra, ¿no? Basta con decirles que tradujo del griego al latín toda la obra de Platón y toda la de Plotino y otros autores, cosa que es sencillamente apabullante. El punto es que Ficino escribió un comentario al banquete de Platón y es allí donde acuña esta expresión amor platónico. ¿Qué significa amor tal como lo describe Platón según la interpretación de Ficino, ¿no? Frecuentemente Ficino habla del amor platónico como del amor divino. Es decir, considera que el amor por otro ser humano es simplemente una preparación más o menos consciente para el amor de Dios, que constituye la meta real y el verdadero contenido del deseo humano, y que se vuelve hacia las personas y las cosas por la bondad y la belleza de Dios que se manifiesta en ellas, en personas y en cosas, ¿no? Ficino inauguró el género literario de los tratados sobre el amor, en los cuales el amor no aparece como un fenómeno especialmente sexual, sino más bien espiritual, unido siempre a una reflexión acerca de la belleza. Después de leer algunos pasajes del banquete,
veremos si tenemos más elementos para juzgar si lo que solemos entender por amor platónico, de manera habitual, en nuestro, digámoslo así, sentido común, se corresponde con lo que Platón escribió sobre el amor, o bien es una interpretación sesgada, aunque fructífera, a la luz de la popularidad que adquirió la expresión, ¿no? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, continúo. Mi plan es presentarles otro par de ideas ahora, hacer una lectura compartida y luego dar espacio a un diálogo, ¿sí? Cosa que no sea esto una mera clase teórica expositiva por parte del docente, etc. Pero me parecía necesario hacer esta introducción para contextualizar la propuesta. Decía entonces, bueno, el título original del libro es Symposium, que significa una reunión o fiesta en la que se bebe. Y esto es precisamente lo que ocurre en el diálogo. Un grupo de amigos se juntan a celebrar la premiación de uno de ellos, Pausanias. Perdón, Pausanias, Agatón, que estoy diciendo. Y hacen lo que suelen hacer los grupos de amigos cuando se encuentran. Esto es, beben, comen, hablan. De todos modos, el término banquete se presta al malentendido porque los acontecimientos ocurren después de la comida. Esto es, en el momento de la bebida o del simposio propiamente dicho. En la sobremesa, diríamos nosotros. El escenario consiste en una cena ofrecida a sus amigos por el poeta trágico Agatón, por haber obtenido el premio con su primera tragedia en el año 416 a.C. Y esto es cierto, Agatón existió, el resto de los personajes también, fue premiado en ocasión de su primera tragedia, no obstante, el banquete no tuvo lugar, o si lo hizo, no aconteció del modo tan bello y poético, tal como nos lo relata Platón, ¿no? Un comentario breve me permito acerca de las traducciones, porque usualmente se utiliza la de Gredos, que como ustedes sabrán es una casa editorial muy, muy clásica, que ha traducido innumerable cantidad de textos griegos, latinos, etc. Pero en el caso del banquete tenemos una traducción argentina, la de Claudia Márcico, una profesora especialista en filosofía griega, que tiene la ventaja, digámoslo así, al haberlo traducido a nuestro castellano rioplatense, se trata de un gesto de apropiación, creo que vale la pena destacar, y que constituye una estrategia de acercamiento al texto platónico, ¿no? Así como un intento, digamos, de reflejar un registro cotidiano en el que los personajes del grupo socrático que Platón recrea se comunican. El texto también está precedido por un estudio preliminar muy interesante de otro profesor argentino, especialista él en Platón, Lucas Suárez. Hay una distinción conceptual importante que hay que tener en cuenta cuando uno lee el texto y en general cuando habla del amor en la antigüedad griega, ¿no? Y es que los griegos disponían de tres términos diferentes para referirse a aquello que nosotros llamamos amor. En rigor se trata de tres tipos distintos de amor. El primero de ellos es eros, un término que evidentemente todos habrán escuchado o conocen, que designa el amor propio del deseo apasionado. Esto es el amor ligado a la pasión sexual, al goce.
Es un sentimiento que me viene del exterior y este rasgo crucial es ilustrado en innumerables representaciones de Eros como un niño indómito que volaba de un lado al otro con alas doradas, disparando al azar sus flechas afiladas o incendiando desenfrenadamente los corazones con sus terribles antorchas. Esta es una cita que hice de un libro muy famoso sobre los mitos griegos, de Graves. Bueno, también Cupido, que es el equivalente romano a Eros, suele ser representado con arco y flecha, e incluso hablamos del flechazo de Cupido cuando vemos a alguien enamorado, ¿no? Eros es un tipo de amor motivado por los méritos del ser amado, su belleza, su bondad, su virtud. Y además es una relación asimétrica entre el amante o enamorado y el amado. Esto es, entre aquel que experimenta el amor porque ha sido atravesado por la flecha y quien es objeto de ese deseo, de ese amor. Voy a compartirles algunas imágenes que tengo. A ver si... Bueno, acá tenía una simplemente porque me gusta mostrarla, porque es muy bonita, la deben conocer seguramente. Es la obra La Escuela de Atenas, que hizo Rafael, el pintor del Renacimiento italiano Rafael, con apenas 25 años, para decorar habitaciones del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Una pintura de 7 metros con 70 centímetros de ancho y una altura de 5 metros. Y aquí se pueden observar algunos de los nombres más destacados de la época, de este momento de esplendor de la vida ateniense, ¿no? Anaximandro, Parmenio, Ágora, Sócrates. Al parecer, Rafael usó los rostros de Miguel Ángel, el de Leonardo y el suyo propio para retratar a algunos de estos pensadores. Esperen porque tenía otras que quería mostrarles. Bueno, aquí está la misma pintura, pero con los nombres, digamos, de varios de los filósofos que Rafael retrata. Y acá tenemos es una pintura sobre el banquete. Los invitados ven se acomodan en una especie de lecho bipersonal que es frecuente en los banquetes griegos. Y a ver, alguna más que tengo por aquí. A ver si se ve aquí. Bien. Otra pintura sobre el banquete, ven, sobre el Symposium de 1648. Bueno. Entonces, este es Eros. Esperen que tenía, a ver si lo encuentro aquí. Ah, aquí está. A ver. Termino el recorrido con esta que es de uno de mis pintores favoritos, a saber, el señor Caravaggio. La pintura es de 1602, se llama El amor victorioso, y allí lo ven a Cupido, como decía, al equivalente romano de Eros, ¿no? Con su
con su flecha, ¿no? Bien, bueno, dicho esto sobre Eros, el segundo tipo de amor corresponde a lo que los griegos llamaban filía, que es el término que uno encuentra en filosofía, como decía al inicio, ¿no? Y que tiene más que ver con el amor en el sentido de la amistad. Se trata de un amor con características heterogéneas a las de Eros, porque es una actividad que nace de mi interior, no provocada por un objeto exterior. Es un tipo de amor o de amistad que siento por familiares, socios, compatriotas, que tiene una connotación de semejanza, de igualdad, porque se trata de una relación mutua, recíproca. El tercer tipo de amor, el tercer concepto que disponían los griegos, es el de ágape, del cual deriva un nombre tal vez no muy común, pero existente en castellano, que es el de agapito, que significa precisamente amado. Ágape es empleado en el Nuevo Testamento para referirse al amor de Dios. Es un amor desinteresado, sacrificial, que implica una entrega de sí, que está dotado de una apertura a lo universal que incluye hasta a los enemigos. Luego, la tradición lo volcó al latín como caritas. Uno podría entenderlo en términos de misericordia. Ven que en el banquete se habla preponderantemente de Eros, ¿no? Y en algunas pocas ocasiones de filía. Pero el protagonista es Eros, es de eso de lo que eh, acuerdan conversar los distintos participantes del banquete. Y me tomé estos minutos para puntualizar esta distinción, que tal vez ustedes ya conocían, en todo caso se las refresco, porque me da la sensación que al disponer los griegos de estos tres términos para diferenciar tres tipos o tres clases de amor, la discusión era un poco menos embarullada de lo que puede parecer en nuestra lengua y en otras, en las cuales con el término amor nos referimos a un conjunto múltiple, heterogéneo y diverso de cosas, personas, fenómenos, acontecimientos, ¿verdad? Entonces, uno ama a sus padres, ama a su pareja, ama a su hijo, ama a Charly García, qué sé yo. Entonces, digamos, el amor parece, el sentido del amor o los distintos significados del amor se mezclan de una manera tal que embarullan un poco, si ustedes quieren, la discusión, ¿no? O la posibilidad de conceptualizarlo. Bien, me gustaría entonces, en este rato que tenemos, leer de manera compartida, comentar y dialogar un poco sobre el discurso, el encomio, tal vez más célebre del banquete, que es el de Aristófanes. Ustedes seguramente en algún momento habrán leído. Digo que es el más famoso, no necesariamente el más importante desde el punto de vista conceptual. Probablemente el de Sócrates, seguramente, no probablemente, el de Sócrates expresa con mayor fidelidad el pensamiento de Platón. Lacan, el famoso psicoanalista, le dedicó parte de su seminario sobre la transferencia a la lectura y al análisis del banquete de Platón, y cuando llega el discurso de Aristófanes lo trata irrisorio, ¿no? Y hay otros intérpretes, exégetas, etcétera, que han marcado efectivamente que hubiera sido raro que Platón pusiera en boca de Aristófanes, digámoslo así, la verdad sobre el amor, ¿no? ¿Por qué hubiera sido raro? Bueno, porque Aristófanes se había burlado de Sócrates muy fuertemente en una comedia llamada Las nubes, en la cual ridiculizaba a Sócrates y a sus discípulos, de modo tal que hubiera sido
bastante extraño que Platón le permitiera a Aristófanes decir esto, la verdad sobre el amor, ¿no? De todos modos, parte del encanto del libro, les digo por si no lo han recorrido y alentándolos a que lo hagan en algún momento, porque además el banquete de Platón, a diferencia de, digamos, República, por ejemplo, que es un ladrillo interesante, Banquete es un texto mucho más legible, ameno, probablemente el más leído de Platón, ¿no? Bien, bueno, entonces mi propuesta es meternos ahora un rato con la lectura de este pasaje del libro que está dedicado a exponer el encomio, el discurso de Aristófanes. Lo vamos a hacer con la traducción de la profesora Claudia Márcico, a la cual me refería antes. Esperen que agrando un poco más, así se ve mejor. Bien. Sí, no voy a estar preguntando todo el tiempo ahora, pero si tienen algún interrogante, alguna observación, quieren compartir algo, no se sientan intimidados y desde ya son bienvenidas sus miradas. ¿No? Bueno, avanzamos entonces. ¿Alguien le gustaría o me hace el favor de leer? Así yo en todo caso interrumpo y voy presentando algunas perspectivas sobre lo que estamos leyendo. Ahí, María Emilia, ¿te animás? Si no queda otra. A ver. Dale, gracias. Donde dice, empieza con precisamente Lisímaco. Precisamente, Erixímaco, dijo Aristóteles, tengo en No, mente, Aristófanes. Aristófanes, ay, perdón, No, está muy bien. tengo Vamos. en mente hablar de un modo distinto del que usaron Pausanias y vos, porque me parece que los hombres no perciben en lo más mínimo el poder del amor, ya que si lo percibieran, le dispondrían enormes templos y altares, y harían enormes sacrificios, no como ahora que no hay nada de eso para él, aunque debería haberlo por sobre todas las cosas. De hecho, es el más bienhechor de los dioses, por ser guardián de los hombres y médico de asuntos, cuya cura haría surgir la mayor felicidad para la humanidad. Yo entonces voy a tratar de revelarles su poder y ustedes podrán ser maestros de los demás. Primero tienen ustedes que comprender la naturaleza humana y sus afecciones, porque antiguamente nuestra naturaleza no era la misma que ahora, sino distinta. Primero había 3 géneros de hombres, no 2 como ahora, masculino y femenino, sino que se le agregaba también un tercero, que era común a esos 2, del que ahora queda el nombre, pero el género desapareció. En ese entonces había un género andrógino, común en forma. Espera que bajo. Sí. Y en Eh, nombre a partir de los otros 2, masculino y femenino, mientras que ahora no existe, sino que a lo sumo queda como nombre insultante. En segundo lugar, la forma de cada hombre era completamente redonda, con la espalda y los costados de forma circular. Tenía además 4 manos y piernas, parejas con las manos, 2 caras sobre un cuello circular totalmente iguales, y alrededor de las 2 caras ubicadas en sentidos contrarios había una cabeza única, con 4 orejas, 2 regiones genitales y todo lo demás, como se puede imaginar, a partir de estos estos rasgos. rasgos. Marchaba erguido como ahora, en los 2 sentidos que quisiera, y también se impulsaba para correr rápido, como los acróbatas se lanzan en círculos, girando con las piernas rectas. Como entonces se apoyaban en 8 miembros, avanzaban rápido en círculo.
Había por esto 3 géneros y con estos rasgos, porque lo masculino era al principio hijo del sol, lo femenino de la tierra y lo que participaba de ambos de la luna, porque también la luna participa de ambos. De hecho, eran circulares tanto ellos como su marcha, porque eran similares a sus progenitores. Eran entonces su fuerza y su vigor terribles y tenían una enorme soberbia. Precisamente atacaron a los dioses y lo que dice Homero sobre Fialtes y Oto lo dice también respecto de ellos, que intentaron tomar por asalto el cielo para atentar contra los dioses. Entonces Zeus y las demás divinidades anduvieron cavilando lo que tenían que hacerles y estaban desconcertados, porque no podían matarlos y como a los gigantes destruirles su especie usando el rayo, porque hubiesen destruido los cultos y los templos que les venían de los hombres, ni tampoco soportar sus actos intolerables. Con esfuerzo y tras pensarlo, Zeus afirmó: me parece que hay un artilugio para que haya hombres y terminen con su conducta depravada, volviéndolos débiles. Ahora voy a cortarlos en 2 a cada uno, dijo, y a la vez que van a ser más débiles, por otro lado, van a ser más útiles para nosotros, porque van a volverse mayores en número. Van a avanzar erguidos en 2 piernas, y si todavía nos parece que cometen actos intolerables y no quieren mantener la paz, insistió, los voy a cortar de nuevo en 2, de manera que van a andar a los saltos en una sola pierna. Después de decir esto, cortó a los hombres en 2, como los que cortan las bayas y se disponen a hacer conservas, o como los que seccionan los huevos con pelos. A quienes terminaba de cortar, les iba ordenando a Apolo que les girara la cara y la mitad del cuello hacia el corte, para que al ver su propio tajo, cada hombre fuera más ordenado y le mandaba que curara lo demás. Él giraba la cara y juntando de todos lados la piel sobre lo que ahora llamamos abdomen, como bolsas atadas, los ajustaba haciendo un orificio en el medio de la panza, precisamente lo que llamamos ombligo. Además, alisó las numerosas otras arrugas y modeló los pechos con un instrumento, como los zapateros que alisan las arrugas de los zapatos en la horma, y dejó pocas, las que están alrededor del abdomen mismo y el ombligo, para que sea un recuerdo del antiguo estado. Cuando la naturaleza doble fue cortada, deseando cada uno su propia mitad, se unía a ella. Así, enredando las manos y entrelazándose unos con otros porque deseaban fundirse, morían de hambre y de completa inacción por no querer hacer nada separado del otro. Así, cuando una de las mitades moría, la otra quedaba abandonada. La que quedaba buscaba otra y se entrelazaba, ya fuera que encontrara una mitad de mujer completa, lo que ahora llamamos mujer, o fuera un varón, y así morían. Como Zeus se apiadó, recurrió a otro artilugio y les pasó sus zonas genitales hacia adelante, porque hasta entonces las tenían por fuera y engendraban y parían, no unos en otros, sino en la tierra como las cigarras. Se las cambió así hacia adelante y por medio de ellas creó la generación de unos en otros, por medio de lo masculino en lo femenino, para que por eso, en el momento mismo de la unión, si se encontraba un hombre con una mujer, engendrara y viviera la especie, mientras que si en ese momento se encontraba varón con varón, surgiera al menos la satisfacción del contacto, descansaran, se orientaran al trabajo y se preocuparan del resto de la vida. Desde hace tanto el amor de unos a otros es connatural a los hombres y factor de unión de la antigua naturaleza que intenta ser uno de 2 y curar la naturaleza humana. Bien, vamos a detenernos un segundo. ¿Ya conocían este pasaje? Este es el famoso mito del andrógino, del célebre discurso de Aristófanes. Fíjense que comienza con un mito, esto es, con un relato en un tiempo indefinido, ¿no? Incomprobable, digamos, o inverificable,
a los ojos científicos, por supuesto, que describen la antigua naturaleza humana. ¿Cómo era la antigua naturaleza humana? ¿Prestaron atención? Circular. Éramos esferas con el doble de los miembros que tenemos hoy día, ¿verdad? Con 4 brazos, con 4 piernas, 2 cabezas, etc. Y al mismo tiempo, esas esferas podían ser de 3 géneros diferentes: masculino, femenino o andrógino. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó con esas esferas? Esto es un poco el recorrido de tantas tragedias griegas, ¿no? Bueno, las esferas se excedieron, incurrieron en un exceso, pretendieron atentar contra los dioses, y los dioses, frente a esa actitud, frente a ese comportamiento, no podían deshacerse simplemente de ellos, porque evidentemente los necesitaban para que los alabaran y les construyeran templos, etc., pero sí aleccionarlos. Se les ocurrió debilitarlos. ¿Cómo? Partiéndolos a la mitad. Partiendo esas esferas a la mitad. De modo tal que, fíjense qué rico que es el mito, qué rico digo en elementos y en matices y en complejidad, ¿no? Que viene a fundar esta otra idea que circula, si ustedes quieren, en tantas representaciones artísticas y culturales desde hace siglos, que es la de la media naranja, ¿no? Primero, el pensarnos desde el punto de vista antropológico como mitades que fuimos unidades, mitades que ya no somos uno, sino ahora partes, o como va a decir en el pasaje, en la línea siguiente, un fragmento un pedazo de esa totalidad perdida, de esa unidad que éramos, ¿no? Se nos piensa, digo, entonces como mitades incompletas, y el amor es pensado como connatural a los hombres y factor de unión de la antigua naturaleza humana que intenta ser uno de dos y curar la naturaleza humana. También, reparen, tómense el trabajo de reflexionar un poco sobre esta oración y todo lo que está diciendo, porque uno de los objetivos, creo que tiene releer a un clásico como Platón, es ver en qué medida nos interpela, en qué medida nos dice algo, nos lleva a repensar, a cuestionarnos nuestras propias maneras de pensar y de vivir y el amor, ¿verdad? Un supuesto que hay aquí: el amor es connatural a los hombres, es decir, es natural que los seres humanos amemos. Es parte, como digamos, en términos filosóficos, de nuestra condición ontológica, es parte de nuestro ser, de nuestra esencia. No es un accidente más en la vida, puedo amar o no hacerlo, qué sé yo, ¿viste? Viajo en colectivo o en tren. No, es connatural al ser humano. Estoy poniendo blanco sobre negro algunas tesis, también para suscitar la reacción de ustedes, saber qué es lo que les parece, qué es lo que piensan al respecto, pero no estoy forzando la idea, ¿no? Es connatural a los hombres, es propio de los hombres. Y también hay acá otro elemento, otra característica del amor, que es su función terapéutica, ¿no? Curar la naturaleza humana. O sea, somos desgraciados, somos infelices,
porque somos mitades separados de nuestra otra mitad, gracias al amor podremos curar nuestra naturaleza humana desdichada, escindida, dividida, separada, ¿no? También otro elemento que uno puede notar, leyéndolo también a contrapelo quizás el texto, es que el amor surge como producto de ese gesto de rebelión, digamos, o de exceso frente a los dioses y del castigo divino, ¿no? De Zeus, de Apolo cortándonos, qué sé yo. Las esferas no amaban. Las que aman son las mitades, que necesitan revincularse o reencontrarse para volver a ser unos. En buena medida, lo que hay es esto que más tarde se tematizó como un amor fusional, ¿no? Intentar hacer uno de dos, lograr esa unidad perdida, esa naturaleza humana primigenia, originaria, que hemos perdido. ¿Se siguió el texto? ¿Sí? El castigo es como la expulsión del paraíso. Sí, en términos bíblicos, claramente, la analogía está bien. A lo que me refiero es que, curiosamente, si querés, y curiosamente, no sé si está muy bien dicho, digamos, pero es que el amor surge una vez que somos castigados por los dioses, como expulsados, si querés, del paraíso, ¿no? Y no, claramente a ningún dios le gusta que lo desafían. Claramente no. Rocío, levantó la mano, vamos. Hola, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. No, yo quería resaltar una parte que me llamó mucho la atención en esta cuestión que dice, justamente está en pantalla, que sugiere al menos la satisfacción del contacto, ¿no? Y descansarán, o sea, es como esa búsqueda permanente, ¿no? De la otra mitad y el cansancio constante de esa mitad, ¿no? Como que el encuentro, por más que sean dos varones, dos mujeres, digo, nos lleva también al descanso del cuerpo, ¿no? Y esta satisfacción del contacto que solamente se da en lo corporal. Entonces me llama mucho la atención como esa, si bien ya había leído el texto, como que es volver a estas cuestiones, ¿no? Y que hoy en día también se puede ver en esta satisfacción del contacto y el no contacto, ¿no? Y esta cuestión de el estar constantemente agotados, de estar buscando como una relación o como la otra mitad o como el amor romántico, y es un constante cansancio desde ese lugar, ¿no? Eso me llama mucho la atención, digo, quería resaltar. Sí, Gracias. no, gracias por tu participación. Sí, varias cosas. Cada vez que uno relee un pasaje de Platón, de un clásico, descubre o se detienen nuevas cosas, ¿no? Yo no lo hice ahora porque, bueno, era relativamente accidental y quería avanzar en el texto y en otras ideas, digamos, en este rato que compartimos, pero el mito se toma hasta el trabajo de pretender explicar por qué los seres humanos tenemos ombligo. ¿Notaron eso antes? Cuando empieza a explicar lo que hace con la piel, está justo en la página previa, ¿no? Eh, Digo, hasta ese detalle nimio o mínimo, al parecer, ¿sí? Eh, y también está la cuestión de, bueno, de los tres géneros. Ahora un poquito más adelante va a decirlo, pero cuando las mitades, llamémoslas, venían de una esfera masculina, van a ser un hombre que busca un hombre. Cuando eran una esfera femenina, va a ser una mujer que busca una mujer. Cuando era un andrógino, un hombre que busca una mujer, o al revés. Es decir, el mito también explica la multiplicidad
hoy en día diríamos nosotros de elecciones sexuales, cosa que en los griegos es absolutamente anacrónico plantearlo de ese modo, pero aún así la diversidad en todo caso de amores hacia hombres y mujeres, ¿no? Algo acá entiendo que la satisfacción que tiene que ver con este reacomodamiento genital, porque finalmente antes se está hablando de que paríamos o que las esferas parían, o una vez cortadas incluso como las cigarras, dice, ahora nos cambiaron el sexo del lugar y entonces, bueno, tenemos la satisfacción del contacto y el descanso, etc. Pero también me pareció percibir en el comentario de Rocío recién algo del cansancio de la búsqueda, al cual me voy a referir más tarde, ¿no? Pero que los invito a reflexionar cuánto juega en nuestras representaciones conscientes, pero mucho más en las inconscientes, primero la concepción antropológica del ser humano como un ser incompleto, y segundo como una mitad que está hecho, porque estuvo en todo caso hecho, o fue parte de un todo, de una unidad, y que está buscando ahora su mitad. Circula también en cierto lenguaje, digamos, tal vez popular, ¿no? El hecho de, che, y encontraste tu mitad, casi como un chiste, tal vez, pero que en todo caso, según el contexto, según el grupo humano, la subcultura, etcétera, puede tener más fuerza o no esa idea, ¿no? Bien. Bueno, entonces, Eros es terapéutico, eso dicen. Avanzamos un poquito en la lectura, ¿les parece? ¿Que quieren hacer un comentario más hasta aquí de esto, de lo que venimos leyendo y comentando? ¿No? Bueno, ¿podés seguir, María Emilia? ¿Sí? No se te escucha. No sé si alguien más quiere leer, si no, sigo yo. Por supuesto, si alguien quiere reemplazarte, bienvenido, bienvenida. Si no, es solo para no estar hablando yo, porque si no leo y hablo y yo me canso de mí, ya, demasiado. Entonces comienzo. Entonces, cada uno de nosotros es un fragmento de hombre, porque está cortado como los rodaballos, hecho dos en uno. En efecto, siempre busca cada uno su propio fragmento. Entonces, entre los hombres, quienes son porciones del género común, que precisamente se llamaba entonces andrógino, son mujeriegos, y la mayoría de los adúlteros surgen de este género. Y a su vez, cuantas mujeres se sienten atraídas por los hombres y tienden al adulterio, surgen de este género. Al contrario, entre las mujeres, cuantas son fracción de mujer, no prestan mucha atención a los hombres, sino que se orientan más a las mujeres. Así, las lesbianas surgen de este género, mientras que cuantos son fracción de varón, persiguen siempre a los varones, y mientras son chicos, dado que son pedacitos de varón, aman a los varones y disfrutan yaciendo y uniéndose con los varones. Realmente son estos los mejores de los niños y muchachos, porque son por naturaleza los más valientes. Sin embargo, dicen algunos que son unos desvergonzados, en lo cual se equivocan, porque no hacen esto por desvergüenza, sino por coraje, valentía y masculinidad, ya que disfrutan con lo similar a ellos. Y hay una gran prueba. Al terminar su formación, solo este tipo de hombres triunfan en los asuntos políticos. Cuando llegan adultos, sienten atracción por los muchachos y no se preocupan naturalmente por el matrimonio y la procreación, sino que los fuerza la ley. Al contrario, les basta con vivir solteros en mutua compañía. En suma, el hombre así resulta atraído por los muchachos y siente afecto por sus amantes, en disfrute siempre de lo familiar.
Bien, evidentemente ustedes sabrán, y si no, rápidamente les cuento, pero hay una superioridad del hombre por sobre la mujer, de lo masculino por sobre lo femenino, que es parte de la cultura griega, sin duda, si lo fue, lo es, en gran medida posteriormente, digo, pero de esta manera muy marcada, ¿no? Y eso que hoy en día, o que llamamos, digo, homosexualidad para los griegos, es una especie de práctica superior en algún punto a la heterosexual en cuanto a que, o debido a la primacía del hombre por sobre la mujer, ¿no? Estoy diciendo cosas muy, muy generales y evidentemente insuficientes. Foucault, que ustedes saben, escribió una historia de la sexualidad en varios volúmenes, algunos de los cuales se publicaron después de su muerte, ¿no? En El uso de los placeres, que es el segundo volumen de la historia de la sexualidad, dice que los griegos no oponían como si fueran dos elecciones exclusivas, como dos tipos de comportamiento distintos, el amor del propio sexo y aquel del otro. O sea, la línea divisoria no seguía esa frontera, ¿no? Desde el punto de vista moral, lo que oponía a un hombre íntegro, dueño de sí mismo, de aquel que se entregaba a los placeres, era más importante que lo que distinguía entre sí a las categorías de placeres a las cuales uno podía entregarse, ¿sí? Es decir, tener costumbres relajadas, cosa que era moralmente mal visto, era no saber resistirse ni a las mujeres ni a los muchachos, sin que una cosa fuera más grave que la otra. Y Foucault, aquí en este texto que estoy retomando, en la historia de la sexualidad, volumen 2, que lleva por título El uso de los placeres, dice: ¿bisexualidad de los griegos? Se pregunta. Si se quiere decir por ello que un griego podía simultáneamente, o uno tras otro, amar a un muchacho y a una muchacha, que era un hombre casado, que un hombre casado podía tener sus amados, que era común después de inclinaciones de juventud solteriles, que se propendiera más bien a las mujeres, puede decirse efectivamente que eran bisexuales. Pero si queremos prestar atención a la forma en que reflexionaban sobre esta doble práctica, habrá que destacar, dice Foucault, que no reconocían en ella dos clases de deseo, dos pulsiones distintas que compartían el corazón de los hombres o su apetito, ¿no? No era una doble estructura ambivalente y bisexual, digamos, del deseo. O sea, lo que hacía que se pudiera desear un hombre o una mujer era el apetito que la naturaleza había implantado en el corazón del hombre hacia quienes son bellos, cualquiera que fuera su sexo. Hago esta aclaración también insuficiente en este marco solo, pero para retomar algo del estudio de Foucault sobre la sexualidad y el uso de los placeres en Grecia. Bien, ¿podemos seguir? ¿Algún comentario, observación? Opinión, pregunta, crítica, queja. Carlos, ahí, vamos. Comenzaste nombrando algunos sociólogos, socióloga conocida, y ahí entró lo cultural, en este momento como se explicita o como se expresan las relaciones amorosas. Y acá, desde Platón, vemos más lo estructural. Entonces mi pregunta iría, ¿cómo hacemos dialogar esta antropología casi estructural? El ser humano es así, fue partido, etcétera, que el mito cuenta, con lo cultural o la incidencia de lo cultural en lo estructural. Esa es mi pregunta.
Está buena tu pregunta. No sé si acepto del todo los términos del planteo en relación a lo siguiente, a que esta concepción que Platón pone en boca de Aristófanes es probablemente una, si no la más influyente que ha atravesado las sociedades occidentales. Insisto con las occidentales porque mi conocimiento del mundo y de la cultura y del pensamiento chino, por ejemplo, o oriental, es limitadísimo, con lo cual hablo de mi campo de estudio, ¿no? Cuando Eva Illouz, en el consumo de la utopía romántica, analiza cómo el amor romántico es capturado y procesado por el capitalismo del siglo XX, y todo lo que eso implica desde el punto de vista de las maneras de experimentar el amor por parte de sectores sociales diversos, de distintos niveles culturales y socioeconómicos, etc. Y lo que pasa con la utopía romántica, bueno, uno puede preguntarse ahí efectivamente cuánto de este mito, que no deja de ser un mito, una concepción elaborada por un filósofo que escribía extraordinariamente como Platón y pensaba también de gran manera, pervivió hasta ese momento y cuánto de ello no hay aún, insisto, en nuestras representaciones más visibles, conscientes, y cuánto tal vez en las inconscientes, incluso hasta en nuestro lenguaje, ¿no? El léxico de la mitad, pero al mismo tiempo la concepción más profunda del entendernos como seres incompletos y como mitades que podemos completarnos con otro, porque ese es el otro punto, no es meramente ser incompletos, sino que podemos recuperar esa completitud y lo podemos hacer solo y gracias al amor, es que me parece, digamos, que hay elementos muy vigentes aquí en el texto. Esa caracterización que yo hice al principio y que me da la impresión, y por tu pregunta la confirmo, que hice pocas mediaciones después para ir al texto, un poco apurado por el tiempo, en fin, por querer abarcar mucho, finalmente, bueno, tenía que ver con retomar perspectivas, como mencionaba, de trabajos de Eva Illouz, de trabajos de Badiou, de Byung-Chul Han, de Giddens, de otros autores, autoras, que hoy en día, o desde hace algunas décadas, vienen tratando de pensar desde distintos campos, desde la filosofía, pero también la sociología, la historia, la psicología, etcétera, qué es lo que está pasando con el amor. Y aquí creo que lo valioso, lo interesante que uno encuentra en el texto también es, bueno, están como los gérmenes de nuestra concepción canónica del amor, si se quiere, ¿no? Están como la semilla expresada de una manera muy poética, pero al mismo tiempo con conceptos o conceptualmente muy abigarrada, muy rica en elementos para desbrozar. Bueno, me parece que la articulación viene por ese lado, ¿no? No creo que, yo al menos no lo leo, ni los invito tampoco a leer el texto de Platón como un mero anacronismo o como un texto muerto. Bueno, de hecho, en efecto, Lacan, en el año 63, si mal no recuerdo, es el seminario de la transferencia, relee este texto, ¿verdad? Hace unas pocas décadas, y Lacan, después de Freud, probablemente el psicoanalista más famoso. No estoy diciendo que viva Lacan ni nada que se le parezca, simplemente estoy diciendo que se tomó el trabajo de discutir el banquete de Platón en casi la mitad de su seminario sobre la transferencia, ¿no? Y lo mismo con otras relecturas contemporáneas. Hay un texto al cual yo ahora en un ratito me iba a referir, aunque sea brevemente, que es de un filósofo y divulgador francés contemporáneo que se llama Comte Sponville. Tal vez lo hayan escuchado o hayan leído algo.
Y tiene un libro que yo suelo usar también en mis clases, que se llama Ni el sexo ni la muerte, 3 ensayos sobre el amor y la sexualidad. Otro de los que, si les interesa, después me piden en PDF. O si son de la vieja escuela y pueden y quieren comprárselo impreso, mejor aún, por supuesto. Es un libro que tiene poco tiempo y en el cual relee y retoma con una multiplicidad de ejemplos muy actuales, muy contemporáneos, la trilogía a la cual me refería antes, Eros, Filía y Ágape, intercalando desde chistes hasta escenas de pareja y poemas, canciones, etc. Entonces, creo que el texto entero del banquete y este en particular, que es el más célebre de todos, junto con el de Sócrates por su importancia, ofrecen una matriz para pensar el amor, como les decimos hoy en día, los vínculos sexoafectivos, etc. Casi inagotable, me parece, ¿no? Desde ya que aliento a que tengamos una mirada crítica y distante, no a aprenderlo a Platón de memoria o de manera dogmática, ¿no? Sino a pensarlo o a usarlo para ayudarnos a pensar, ¿sí? Esto me parece relativamente claro. Porque también es fácil, al leer el mito, la primera actitud es probablemente casi ridiculizarlo o tomarlo, bueno, qué sé yo, como un relato más y ya. Pero me parece que la cuestión se pone más interesante, más jugosa, si nos preguntamos cuánto de estas ideas que parecen tan viejas y tan de otro tiempo y de otra cultura, no perviven en algo de las expectativas o los sueños o las maneras que tenemos de representarnos, de pensar, de vivir el amor, ¿no? También es cierto que desde hace décadas que se ha puesto en crisis, se ha repensado, digo, al menos desde hace décadas, desde hace más tiempo también, pero se ha en todo caso comenzado a problematizar, digamos, la manera de pensarnos no solo de forma incompleta, ¿no? Sino además, de esta forma fusional, digamos, que adoptaría el amor, ¿no? Bueno, seguimos, ¿les parece un poquito con la lectura? ¿Querés seguir, María Emilia? O a ver, Macarena ahí que prendió la cámara, ¿querés leer? ¿Sí? Así la relevamos. Dale, me animo y relevamos a Emilia. Gracias. Entonces, cuando se encuentra con su propia mitad, tanto el atraído por los muchachos como cualquier otro, en ese momento se deslumbra de la sorpresa por el afecto, la cercanía y el amor, sin querer, por así decir, separarse unos de otros ni por poco tiempo. Así, los que pasan juntos la vida son esos que ni podrían decir qué quieren conseguir uno del otro, porque a ninguno le parecería que es el contacto del placer sexual, y que por eso cada uno disfruta en unión con el otro con tanto entusiasmo. Al contrario, es evidente que el alma de cada uno desea algo que no se puede decir, aunque adivina lo que quiere y lo plantea oscuramente. Y si cuando están acostados en el mismo lugar se les presentara Hefesto con sus herramientas y les preguntara qué es, hombres, lo que quieren conseguir uno de otro, y si ante su confusión les preguntara de nuevo, ¿acaso desean ustedes unirse al otro lo más posible, de modo que no se alejen uno del otro ni de noche ni de día? Porque si desean eso, quiero fundirlos y fusionarlos en lo mismo,
de modo que siendo dos lleguen a ser uno, y mientras vivan, por ser uno solo, vivan en común, y cuando mueran, también allí en el Hades sean uno en lugar de dos, llegando a una muerte común. Así que miren si quieren eso y les basta con alcanzarlo. Al escuchar eso, sabemos que ninguno se negaría ni diría que quiere otra cosa, sino que naturalmente creería que acaba de escuchar eso que deseaba hace tiempo, que uniéndose y juntándose con su amado, de dos lleguen a ser uno. Bien, bueno. Fíjense qué interesante, ¿no? Cuando se les pregunta cuál es me parece lo crucial de este párrafo que leyó recién Macarena. ¿Qué es lo que quieren los amantes? ¿Qué es lo que quieren esas dos mitades cuando se encuentran? ¿Qué es lo que pretenden? Que al parecer, según dijo antes el texto, no es solamente, no dijo no, pero dijo no es solamente la búsqueda del placer sexual, ¿no? Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que quieren? La fusión perpetua, Tal cual. básicamente. La unidad. O sea, llegar a... Sí. Dije la unidad y no la fusión porque me acordé de Badiou, ¿no? Cuando plantea los dos. ¿No? Bueno, pero claro, exacto. Badiou va a tener otro punto de partida. Después, si tenemos un minuto antes de terminar, leemos algún párrafo de él. Pero en realidad, el punto de partida de Badiou no es incompatible con este, porque Badiou lo que va a decir es, el amor empieza siempre en la escena de los dos. O sea, como condición ontológica del amor tiene que haber una diferencia, una disyunción. Y también lo que él llama un encuentro, un acontecimiento-encuentro, del orden del azar, de lo contingente, de lo no planeado, que viene como a interrumpir el orden normal de las cosas, etc. Pero bueno, lo que no preserva Badiou, y sí está claramente acá, es el horizonte de fusión. El deseo y la posibilidad, ¿por qué no?, de esto, el volver a ser unos, ¿no? El llegar a ser uno como éramos antes, hasta incluso en una muerte común. E incluso luego en el Hades. O sea, estás condenado a tu otra mitad, no hay manera. Y también me pregunto, ¿cuánto hay de este anhelo así exagerado, sin dudas por el texto, por el relato, de fusión, de fundirnos y fusionarnos en uno, en lo mismo, ¿no? Porque desde otro punto de vista uno podría considerarlo patológico esto. E incluso, digamos, algo que ha sido cuestionado desde las perspectivas críticas feministas, pero no solo, con relación a esto, a ver aquí una pérdida de la individualidad, ¿no? O de la personalidad propia. Cosa que, por supuesto, es anacrónica para reprochárselo a Platón, porque no hay esa individualidad o personalidad propia, ¿verdad? Es en todo caso una reivindicación o una tesis, una perspectiva nuestra, digamos, de nuestra época y ajustada a nuestra percepción, etc. ¿Me entienden? Sería injusto reprochárselo a Platón, porque de hecho el argumento es que los dos lo que quieren es volver a ser ese uno, esa unidad perdida, ¿no? Esa unidad mítica originaria de la cual fuimos separados. Y también van viendo que aquí y mucho más después en el discurso de Sócrates, e incluso antes del discurso propiamente de Sócrates, en el intercambio que tiene con Agatón, que es allí donde Sócrates determina que el amor es siempre amor de lo que a uno le falta, amor de lo que uno carece, amor de lo que no tiene, que se desea o se ama, y ahí Sócrates hace una suerte de
desplazamiento y condensación entre los términos griegos, entre el amor y el deseo. Digo, el psicoanálisis se hace un festín con esto también, ¿no? O sea, con la separación y la escisión y el amor y la carencia y la falta, etc. Bien. Sigamos un cachito más. Por favor, Macarena, dale. Esta es la causa que que nuestra antigua naturaleza era así y estábamos completos. Entonces, amor es el nombre para el deseo y persecución de la completitud. Así, antes, como digo, éramos uno, mientras que ahora, por esta falta, quedamos separados por el Dios, como los arcadios por los lacedemonios. Existe entonces el temor de que si no somos ordenados respecto de los dioses, seamos divididos de nuevo y andemos como los que están esculpidos en relieve en los monumentos, partidos por las narices, convertidos en pedacitos de vajilla. Por eso todo hombre debe incitar a respetar en todo el culto a los dioses para evitar escapar de una situación y conseguir la otra con el amor como nuestro guía y comandante. Que nadie haga lo contrario y hace lo contrario el que es odioso con los dioses, porque si nos volvemos afectuosos y nos reconciliamos con la divinidad, descubriremos y encontraremos a nuestros propios amados, lo cual pocos hombres actuales logran. ¿Sigo unas líneas más? Sí, dale. Y que no me interrumpa Erixímaco para burlarse de mi discurso, como si me estuviera refiriendo a Pausanias y Agatón. En rigor, tal vez ellos resultan ser de este tipo y son ambos varones por naturaleza. Yo digo, entonces, respecto de todos los hombres y mujeres, que así nuestra especie llegaría a ser feliz si lográramos el amor y cada uno encontrara a su propio amado para volver a la antigua naturaleza. Y si esto es lo mejor, necesariamente es también mejor en el presente estar lo más cerca posible de esto. Es decir, encontrar un amado que concuerde naturalmente con uno en perspectivas. Al celebrar al Dios responsable de esto, estaríamos celebrando con justicia al amor, que en el presente nos beneficia enormemente, conduciéndonos a lo propio y para el porvenir nos proporciona las mayores esperanzas, si es que nosotros le rendimos culto a los dioses. Restableciendo nuestra antigua naturaleza y curándonos, nos hará bienaventurados y felices. Bien, bueno, muchas gracias por la lectura. Hasta aquí el discurso, el encomio de Aristófanes, ¿no? Que termina reforzando esta idea que había enunciado antes, al inicio, acerca del carácter terapéutico, médico del amor, ¿no? Restableciendo nuestra antigua naturaleza y curándonos, nos hará bienaventurados y felices. Digo, también me parece que vale notar la importancia concedida al amor, ¿no? Ese es otro punto, me parece interesante. Tiene efectivamente un peso tal que, bueno, finalmente esperamos que nos salve. Que nos salve, digo, de esta condición miserable, infeliz, desgraciada, en la cual somos meramente mitades deambulando por ahí, incompletos, etc. También ese es otro punto, me parece, otra idea para reflexionar acerca de, repito, la importancia que incluso uno podría poner en duda de si... o en todo caso uno podría percibir tal vez que nuestras sociedades occidentales, capitalistas, modernas, etcétera, si no vienen poniendo en crisis, poniendo en tela de juicio
por lo menos lo que es la dimensión amoroso sexoafectiva de las personas, ¿no? La relevancia que tiene en todo caso en su vida. En un horizonte o en un campo que entró definitivamente en crisis, como decía al inicio. Digo, entró en crisis, no, cuando digo crisis no digo de una manera necesariamente negativa. Se están produciendo cambios muy severos en Occidente en nuestras maneras de relacionarnos, de amar y de ser amados en las últimas décadas, ¿no? A eso me refiero evidentemente cuando hablo de crisis. Bien. Sí, dale, ¿quién iba a hablar? Macarena. Acá, Macarena. Se me ocurre pensar algo que lo comparto, digamos, un pensamiento en voz alta, no tanto un comentario que pretenda ser categórico, ni mucho menos. No te voy a calificar, así que hacelo. Pero pensando en estas vicisitudes de trascendencia, ¿no? Pareciera que hay, y bueno, y teniendo en cuenta también cuál es la valoración del cuerpo y del plano de lo material para Platón, ¿no? Para ponerlo en perspectiva un poco. Se me ocurre pensar de que hay algo también de un ejercicio de perfección y purificación en el acto de amar, si se quiere, pensando en esta perspectiva de que mi elección de algún modo tiene que estar muy bien hecha porque voy a estar unido no solo lo que dure esta vida, sino en el Hades, en el más allá. Voy a estar unido cuasi soldado con aquella media naranja que encuentre. Y se me ocurre pensar en esto en tensión con esta idea que quizás un poco el feminismo trae a cuento en estas últimas décadas, de pensar el consumo de los cuerpos, ¿no? En las maneras en que establecemos nuestros vínculos sexoafectivos hace ya 4 o 5 décadas, ¿no? Entonces, lo pienso como una contrariedad. No sé si yo en este momento no tengo tan presente toda la lectura del banquete, porque hay varias ideas interesantes ahí para detenerse, pero se me ocurría pensar esto por un lado. Y esta idea de, pensando en clave feminista, si se quiere, de la media naranja y de la posesión o el consumo de los cuerpos como un acto de dominación, además, teniendo en cuenta el lugar de subordinación en el que se pone a la mujer en general en la obra. Solo esas conjeturas o aproximaciones quería compartir. Sí, bien. Bueno, mirá, se me ocurren una o dos cosas para decirte en consonancia con tu reflexión. Primero, con relación al cuerpo. Evidentemente, uno puede encontrar en Platón, como en tantos otros filósofos antiguos, una desvalorización del cuerpo con relación al alma. Es hipercélebre esta idea de que el cuerpo es una cárcel o una tumba para el alma, ¿no? Alguna vez lo habrán escuchado, leído por ahí. Y efectivamente, siendo el alma inmortal, y por el contrario, siendo el cuerpo material, mortal, en devenir, corruptible, etc., bueno, no hay competencia posible, diríamos. Ahora, aún así, en el encomio o en el discurso de Sócrates, el primer paso para hacer la escalerita que nos lleva a la idea de la belleza o de lo bello en sí, pasa por la belleza de los cuerpos. La primera captación, digamos, que tenemos de Eros es en la belleza de un cuerpo y más aún luego en la belleza de todos los cuerpos, una belleza común que atraviesa a todos los cuerpos, ¿no? Luego viene la belleza de las leyes, de los actos morales, de los conocimientos, etc., hasta llegar a lo bello, a la idea de belleza o a lo bello en sí, ¿verdad? Pero no deja de tener una importancia ahí, bueno, esta cierta belleza del cuerpo, de los cuerpos, que hace que no sea meramente
ascética o idealista en algún sentido, ¿no? La perspectiva platónica. Y otra cosa que te iba a decir con relación a tu comentario es que justo en el último párrafo que leíste, bueno, en alguna medida ustedes ven que, claro, a raíz de esto venía, en cierto sentido uno debería decir, no hay elección posible, porque vos sos la mitad de otra mitad. Entonces, no es que... Eso estaba pensando. En cierto sentido no lo hay. Ahora bien, en el último párrafo justamente, se dice, y si esto es lo mejor, que es justamente encontrar al otro, paréntesis, ahora después retomamos, pero también ahí, encuentro al otro que en realidad era yo mismo. Encuentro al otro con el cual componía una unidad, pero ¿cuán otro es el otro que solamente es un otro, pero que era yo también antes, ¿no? Dejando de lado esa problemática nada menor de la diferencia, el sí mismo, etc. Aquí dice, si bien esto es lo mejor, necesariamente es también mejor en el presente estar lo más cerca posible de esto. Es decir, encontrar un amado que concuerde naturalmente con uno en perspectivas. O sea, ahí, digamos, parecería estar dejándole esto, la puerta abierta a que, bueno, si por alguna razón no encontrás a tu otra mitad, bueno, encuentres otra más o menos adecuada. Que se le parezca bastante, claro. En el texto este que yo les contaba, el de Comte Sponville, que hay todo un análisis muy, muy legible, digamos, muy ameno, se los recomiendo, los aliento a la lectura, ¿verdad? Lo que viene a decir respecto de Aristófanes es bastante crítico con relación a este discurso, es que Aristófanes describe el amor tal como nos gustaría que fuera. El amor con mayúsculas. El amor, dice el autor este francés, como lo pensamos a los 16 años. Y que es un amor que concuerda con nuestros deseos y con nuestras ilusiones, ¿no? A diferencia de lo que va a ocurrir después con el discurso de Sócrates, que es más bien el amor no como nos gustaría que fuera, sino como es, en el sentido de un amor siempre atravesado por la falta, por la búsqueda, por la incompletitud, y que es un amor más difícil, más exigente. En todo caso, Aristófanes tiene esta virtud, digámoslo así, de iluminarnos sobre nuestras ilusiones amorosas, ¿no? Y no obstante, un apartado en el cual aborda a Aristófanes, dice Comte Sponville que la experiencia contradice a Aristófanes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, dice porque se trata de un amor exclusivo, ¿no? O sea, esto es cada uno perdió por definición a su otra mitad, con lo cual, de acuerdo al mito al menos, de acuerdo al mito del andrógino que leímos, no se puede amar a más de un individuo, estrictamente hablando, ¿no? Con la salvedad o con el matiz que hice del último párrafo, pero en líneas generales o siguiendo la línea de fuerza del texto, hay un hombre de mi vida, una mujer de mi vida, una media naranja. En segundo lugar, no solo es un amor exclusivo, sino que es un amor definitivo. Es un amor que una vez que lo encontramos es para toda la vida e incluso hasta después de la muerte. Es para siempre, hasta en el Hades. Ni en el Hades nos lo podemos sacar de encima. En tercer lugar,
señala Comte Sponville, es un amor que nos colma totalmente, ¿no? O sea, que nos plenifica, que nos llena. Y que, en último lugar, en cuarto lugar, por último, es un amor que pone fin a la separación y a la soledad. O sea, reconstituye esa unidad originaria, esa completud primera, esa plenitud de la esfera, ¿no? Ese amor fusional. Entonces, lo que sostiene es que, en realidad, estas 4 características, que son la exclusividad, la perpetuidad, la felicidad plena y la fusión, bueno, no suelen encajar en nuestra experiencia. Con relación a la exclusividad, dice, sabemos por experiencia que nos hemos enamorado la mayoría de varias personas distintas, con lo cual, si ustedes en su vida amaron a 3 mitades, simultánea o sucesivamente, hay 2 mitades que sobran. Eso por un lado, ¿no? Pero quiero decir, si efectivamente hay personas adultas, al menos que han estado enamoradas varias veces, de personas distintas, se complica encajar en el esquema de Aristófanes, ¿no? En segundo lugar, el carácter definitivo. Bueno, aquellos que han vivido experiencias de desamor, del fin del amor, de su extinción o marchitamiento, también esto contradice el carácter definitivo, ¿verdad?, del amor. En tercer lugar, la idea de que la pasión amorosa aportaría solo dicha y felicidad. En buena medida se burla un poco diciendo, esto se puede leer en las novelas rosas, ¿no? O sea, en esa pequeña literatura, digamos, pero efectivamente, si uno relee el texto, bueno, el amor no deja de ser considerado en términos exclusivamente positivos o no haciéndole lugar a todo lo que puede implicar o tener de doloroso, de trágico, de sufrimiento, de algún tipo de, digamos, pasión triste, ¿no? No hay lugar, digamos, para, en todo caso, el amor sana esa tristeza. Y por último, bueno, con relación no, bueno, sí, los últimos 2 puntos tenían que ver con esta felicidad total o completa que nos daría el amor y con la cuestión de la fusión, ¿sí? Todo esto para sostener que, bueno, que nos engaña, dice Aristófanes. Nancy, dale, te escuchamos. Perdón, profe, mi interrupción. Claro. No, con respecto a la fusión, es Hefestos, ¿no? El dios de la fragua, ¿no? El que les dice si quieren ser unidos. No entendí tu pregunta, discúlpame. Con relación a la fusión, la Claro. fusión... Si es Hefestos, el dios de la fragua, el que pregunta si desean ser unidos, hasta el Hades. Es que en realidad, más que una pregunta, es una necesidad. Porque, según el mito, por supuesto, ¿no? Al encontrarte vos con tu otra mitad, te fundís, te fusionás aquí y en el más allá. Pero no hay esa interpelación o esa pregunta que planteas en el mito. No, yo pregunto si en el texto me pareció que era Hefestos, no era esposo de... No estaba entendiendo tu... Claro, ok, no estaba entendiendo tu Recordé pregunta. que es la fragua de Vulcano, donde el dios Apolo viene a decirle a, bueno, quien sería Vulcano, su paralelo, ¿no?, para los romanos, que Afrodita, su esposa, le ha sido infiel. Bien, ahora sí. No. Ya tenían esa
esa concepción de la imposibilidad de esa fusión, ¿no? En definitiva, me dio la sensación. O sea, me preguntaba por qué el dios de la fragua era el dios de la diosa, el esposo de la diosa del amor. Y bueno, como que me cerró un poco con el tema de la fusión, ¿no? De los seres. Sí. Bueno, claro, justamente cuando juega Hefesto es en relación a esta pregunta de qué es lo que quieren, ¿no? Porque hay como un momento en el cual parecería que la experiencia amorosa reviste algo de opacidad o de misterio, ¿no? En este punto me refiero bueno, ¿qué es lo que quieren? Y parecería que no se sabe qué es lo que uno quiere con el otro, con el amante, con el amado, uno y otro. Y ahí es donde interviene Festo preguntando, y preguntando de modo retórico también, ¿acaso quieren unirse, fundirse, etcétera? Cosa que es muy común, viste, en Platón, de retomar referencias, bueno, a la mitología, a la religión griega, etcétera. Creo que ahora sí entendí por dónde iba tu comentario. Pero acá me da la impresión, por lo menos, insisto, aquí en el texto que leímos nosotros, que sí está puesto como una posibilidad o como un horizonte, como un deseo, ¿verdad? Casi una necesidad, que es la de unirse y fundirse aquí en el más allá. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario, observación, crítica? A ver, Rocío. No, solamente quería sumar una cuestión más a estas que venías diciendo vos, profe. En esta cuestión de la esfera como algo perfecto también, ¿no? Y esa perfección que tampoco existe en lo que es el amor hoy en día, ni creo que nunca, ¿no? Pero también eso, ¿no? Como la esfera, como la perfección, ¿no? Sí, es un buen punto ese. De hecho, Lacan habla de la irrisión de la esfera y le dedica todo un rato a esto, a explicitar, digamos, la perfección que encarna la idea de esfera. Sí, totalmente, está muy bien tu subrayado. Sí, sí. Bien, tenemos unos 10 minutos y si les parece, entonces podemos pasar a otro texto. Antes de ello, para alentarlos a la lectura, el texto de Comte Sponville, el libro que mencionaba recién, sigue el ordenamiento que les traje al inicio entre Eros, Filia y Agape, ¿no? Y Eros lo desarrolla especialmente a partir de los discursos de Aristófanes y de Sócrates. Y finalmente, algo que tiene de interesante la perspectiva del autor es que ilustra cada uno de los tipos de amor con una frase, un poema o un aforismo muy expresivo en cada caso, ¿no? Creo. El primero, el que usa para ilustrar Eros, para expresar algo del núcleo, digamos, conceptual de Eros, es una famosa expresión de Schopenhauer, el pesimista alemán del siglo XIX, que decía que la existencia humana es un péndulo que oscila entre el sufrimiento y el tedio. Por algo era pesimista. ¿Por qué entre el sufrimiento y el tedio? Bueno, el sufrimiento es aquel
al cual nos somete la búsqueda constante a partir de un deseo siempre movido por la falta, o siempre dirigido a lo que no tenemos, a lo que nos falta o a aquello de lo cual carecemos. Y eso se percibe muy claramente en el intercambio entre Sócrates y Agatón. Y el tedio, que es aquel que sufrimos, que tenemos, una vez que hemos alcanzado nuestro objeto de deseo. Es decir, el punto que marca Comte Sponville es, si pensamos el amor en términos meramente de eros, estamos condenados a esta búsqueda constante que nos instala en un sufrimiento, o bien al tedio, al aburrimiento, una vez que la búsqueda concluyó, para luego ser reiniciada y volver al otro polo, ¿no? Nos da como esa oscilación permanente. Filía, que es el otro tipo de amor que les contaba antes, con otras connotaciones, no ligadas al placer, al deseo sexual, al goce, a la pasión, con una cierta igualdad, semejanza, reciprocidad, tampoco viniendo desde el exterior súbitamente, como lo es en el caso de Eros. Un amor de pareja, por ejemplo. Bueno, lo ilustra con alguna expresión, creo que de Spinoza, que dice algo así como: me alegra que existas, tu existencia me hace más alegre, ¿verdad? Eso es, desde cierta perspectiva, el amor espinosista, ¿sí? La existencia de alguien que alegra mi existencia. El amar a alguien porque su mero ser me potencia. Hace que aumente mi potencia de ser, de existir, de pensar. Me alegra, en un sentido técnico, si quieren, específico de Spinoza. Y por último está Ágape, al cual lo grafica, lo ilustra con una muy célebre frase de Adorno, de Mínima Moralia, que dice: solo serás amado cuando al mostrar tu debilidad, el otro no aproveche para mostrar su fortaleza. Porque es un tipo de amor que, a diferencia de filía, que está ligado a la potencia, en todo caso pensado desde su matriz, ¿verdad? O al aumento de la potencia, del poder, de lo que puedo hacer con el otro, etc. Es un amor que opera más como por sustracción, si se quiere. Es un amor que se muestra no haciendo antes que haciendo. O sea, cuando el otro me muestra su vulnerabilidad, digamos, su debilidad, y yo no aprovecho para mostrar mi fortaleza, ahí hay un gesto de amor. Por lo menos de este tercer tipo, ¿no? De esta tercera clase. Bien. Bueno, me extendí un poco en esto último, pero me pareció interesante y podía tal vez como incitarlos a que ustedes por su cuenta sigan, ¿no? Ya estamos terminando. Si les parece, leemos unos párrafos de Badiou y damos por concluido el encuentro. Bien. El libro es Alain Badiou con Nicolas Strong, Elogio del amor. En realidad es una entrevista o una charla, un diálogo que tuvo Badiou con este interlocutor en el año 2008, si mal no recuerdo, a ver, sí, julio del 2008. Hace poco, digamos,
para lo que son los tiempos históricos por lo pronto, ¿no? El primer capítulo se llama justamente El amor amenazado. ¿Y de qué trata la perspectiva de Badiou? Bueno, ¿quiere alguien leerlo y lo comentamos rápidamente? ¿Querés seguir, Macarena? Carlos, ¿vos querés intervenir? ¿No? Bueno. Sigo, no hay tanto. Dale, vamos con un párrafo porque ya estamos casi en hora. Bien. París. Sharon abrió el micrófono, me pareció. A lo mejor quiere leer ella. Sharon. No, como quieran. Como quieran, para aportar. Por supuesto, dale. Bueno, voy. Dale. Es cierto, París ha sido cubierto de carteles de la página web de encuentros Mythic, carteles cuyos títulos me han interpelado. Puedo citar un cierto número de eslóganes de esta campaña publicitaria. El primero dice, y se trata de la tergiversación de una cita de teatro, encuentre el amor sin el azar. Y luego hay otra, se puede estar enamorado sin caer enamorado. Así pues, nada de caída, ¿no es eso? Y después también está el de, usted puede perfectamente estar enamorado sin sufrir. Y todo ello gracias a la página de Encuentros Mythic, que nos propone, la expresión me pareció absolutamente notable, un coaching amoroso. Tendremos pues un entrenador que va a prepararnos para afrontar la prueba. Pienso que esta propaganda publicitaria depende de una concepción securitaria del amor. Es el amor asegurado a todo riesgo. Usted tendrá el amor, pero como un asunto tan bien calculado, habrá seleccionado tan bien a su compañero cliqueando en internet, evidentemente tendrá su foto, sus gustos en detalle, su fecha de nacimiento, su signo astrológico, etc., que al término de esta inmensa combinación usted podrá decir, ahora ya con todo esto no puede fallar, después de todo esto va a funcionar, ahora ya no hay ningún riesgo. Y eso es propaganda, es teniendo interés como la publicidad se hace en ese registro. Ahora bien, obviamente yo estoy convencido de que el amor, en tanto que es un gusto colectivo, en tanto que es para casi todo el mundo la cosa que da a la vida intensidad y significación, yo pienso que el amor en la existencia no puede ser ese don que se hace en la ausencia total de riesgos. Me parece un poco como la propaganda por la guerra, 0 muertos, que en algún momento hizo el ejército norteamericano. Bien. Bueno, es un buen inicio, es prometedor el texto, ¿no? Fíjense que aquí ya nos instala en un contexto mucho más actual, que yo, Mythic, no tengo idea, pero debe ser como, no sé, Happen, Tinder o Bumble o alguna de estas aplicaciones. El punto aquí es la concepción securitaria del amor, ¿no? Un amor asegurado contra todos riesgos. Un amor que seguro va a funcionar. Y muy a tono con la positivación o con el movimiento, digamos, de positivar, si se quiere, absolutamente toda la existencia y despojarla de cualquier riesgo de fallo, fracaso, tristeza, etcétera, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hace Badiou es tirarse, digamos, contra eso. Y no es más que propaganda, le parece, ¿no? Por eso termina diciendo allí en la primera parte, hay que reinventar el riesgo y la aventura contra la seguridad y la comodidad. A ver, esperen que se encuentre algún otro párrafo que... Bueno, leamos esto y ahí sí concluimos. ¿Querés seguir, Sharon? Espera que voy a agrandar un poco porque...
Dale. Ahí lees bien. Sí. Dale, disierno. En suma, usted dice que sobre eso. Desde Disierno, perfecto. No, está Disierno bien, 3, está muy bien. principal. Empezá. Bueno, que hay concepciones filosóficas muy contradictorias, ya lo sabemos. Disierno 3, principalmente. Primero, la concepción romántica, que se concentra en el éxtasis del encuentro. Después, y nosotros hemos hablado un poco de ella a propósito del sitio de encuentros Mythic, la concepción de que se puede comercial o jurídica, según la cual el amor sería finalmente un contrato entre dos individuos libres que declaran que se aman, pero prestando atención a la igualdad de la relación, al sistema de ventajas recíprocas, etc. Igualmente hay una concepción escéptica que hace del amor una ilusión. Lo que yo intento decir en mi propia filosofía es que el amor no se reduce a ninguna de esas tentativas y que es una construcción de verdad. Y uno se preguntaría, ¿verdad sobre qué? Pues bien, verdad sobre un punto muy particular a saber. ¿Qué es lo que se experimenta a partir de lo dos y no de lo uno? ¿Qué es el mundo examinado, practicado y vivido a partir de la diferencia y no de la identidad? Yo pienso que el amor es eso. El proyecto que incluye naturalmente el deseo sexual y sus pruebas, que incluye el nacimiento de un niño, pero que incluye igualmente otras 1000 cosas. A decir verdad, no importa qué, a partir del momento en el que se trata de vivir una prueba desde el punto de vista de la diferencia. Bien. Este fue un muy pequeño y breve adelanto acerca de la entrevista de Badiou. Les estoy pasando en este mismo momento por el chat mi mail institucional. Esperen que no quiero equivocarme, pero es marcelo.antonelli@unipe.edu.ar. Entonces, quienes les interese que les pase, les comparta el material como para que extiendan, profundicen, continúen sus lecturas sobre estos temas. Tengo ahí una carpeta en Drive y se las mando y se entretienen un rato en sus ratos libres leyendo, bueno, Badiou o Platón o Comte Sponville o algunos otros. Ya estamos en hora. ¿Quieren algún otro comentario, perspectiva, opinión, crítica, queja? Bueno, ¿les gustó este rato? ¿Pudieron extraer algo? ¿Se llevan algo? Sí, por supuesto. No malo en lo posible. No, para nada. Bueno, sé que Mariano les había dejado por allí el link para pedir el certificado, ¿no? Por la asistencia, en fin, la cuestión burocrático-reglamentaria, pero importante. Y bueno, les agradezco haber participado. Gracias a quienes leyeron y a quienes aportaron sus opiniones, preguntas, perspectivas. Los dejo y nos estamos cruzando tal vez por allí.